Bienvenidos al canal Cursos Geotecnia. En el día de hoy vamos a trabajar la unidad número 2 que trata sobre el diseño de cimentaciones superficiales en edificación. Caso particular de zapatas aisladas cargadas excéntricamente. En primer lugar, analicemos las condiciones que pueden presentarse para trabajar una zapata aislada cargada concéntricamente. El primer caso hace referencia a una columna centrada respecto a la zapata. En este caso, la columna transmite, además de una carga vertical P, un momento flector. En cuanto al cálculo de las presiones que se pueden presentar debajo de la zapata, vamos a tener tres posibilidades. La primera, cuando la excentricidad sea menor que L sextos. En este caso, la resultante de las cargas cae dentro del núcleo central y el diagrama de presiones tiene forma trapezoidal. Ya hemos trabajado la expresión para determinar tanto las presiones máximas como mínimas en función de la carga vertical total, el área de la zapata, el momento resultante alrededor del eje Y, en este caso, de la zapata, C, la distancia centroidal, y la inercia respecto al eje Y. La segunda posibilidad tiene que ver con el caso donde la excentricidad se hace igual a L sextos. Para esta condición, el esfuerzo mínimo es 0 y el esfuerzo máximo toma el valor de 2 veces la carga vertical entre el área de la cimentación. Según la NSR10, digamos que estos serían los dos posibles casos con los que podemos trabajar para garantizar la seguridad desde el punto de vista geotécnico en zapatas. La norma establece que la excentricidad debe ser menor o igual que la dimensión en la que se presenta la excentricidad dividido 6. En este caso, la excentricidad se está presentando en la dirección X y por lo tanto la dimensión que está relacionada es la dimensión L. El tercer caso, cuando la excentricidad supera L sextos, solo sería posible en el caso que estemos analizando combinaciones que incluyen cargas de sismo. Solo para esa condición, la norma colombiana permite que la excentricidad tome valores hasta de L cuartos. En este caso, la excentricidad supera L sextos y vamos a tener lo que conocemos como una zona de despegue en la zapata. En este caso, la presión mínima es 0 y la presión máxima se determina a través de esta expresión que en videos previos fue demostrada en el caso de muros de contención. De manera general, estamos hablando que cuando la zapata está cargada concéntricamente, el momento resultante es igual a 0 y en el caso de las zapatas cargadas excéntricamente, el momento resultante centroidal en la zapata es diferente de 0. La sumatoria de fuerzas verticales para evaluar la excentricidad incluye no solo la carga que baja por la columna, sino también el peso del suelo y el peso de la zapata. En este caso, que la zapata se encuentra centrada respecto a la columna, el momento resultante centroidal en la zapata es el mismo momento transferido por la columna. El segundo caso que se puede presentar para trabajar una zapata cargada excéntricamente se presenta cuando la columna está desplazada respecto a uno de los ejes centroidales de la zapata. Este desplazamiento puede deberse a un error de construcción por la existencia de una estructura adyacente o la existencia de una línea de propiedad. La columna puede estar transfiriendo una carga vertical o una carga vertical más un momento flector. También se pueden presentar las tres
posibilidades. En este caso hemos ilustrado dos de las posibilidades. Cuando la excentricidad es menor a L sextos, vamos a tener una presión máxima y una presión mínima mayor a cero. En el caso que la excentricidad justo sea L sextos, la presión mínima será cero. Y en este caso, cuando la excentricidad sea mayor a L sextos, vamos a tener una presión mínima, una zona de despegue en la zapata y una presión máxima calculada a través de esta expresión. En este caso, la columna está transfiriendo solo una carga vertical P. La columna se encuentra a una distancia X respecto al eje de la zapata. Y en este caso particular, el momento resultante en la zapata estaría dado por el producto entre la carga y la distancia X. Recordemos que X viene siendo la distancia medida sobre el eje X entre el centroide de la zapata y el centroide de la columna. También tengamos presente que esta condición eventualmente solo la podemos trabajar desde el punto de vista geotécnico cuando las acciones con las que estamos determinando las dimensiones de la zapata incluyen cargas de sismo. Dentro del segundo caso, tenemos la posibilidad de que la columna no solo transfiera una carga vertical, sino que también transfiera un momento. Vamos a tener las tres posibilidades: excentricidad menor que L sextos, excentricidad igual a L sextos y la excentricidad mayor a L sextos. En este caso estamos ilustrando dos casos o dos posibilidades solamente. Cuando la columna transfiere, además de la carga vertical P, un momento, el momento resultante sobre la zapata ahora estaría dado como la suma entre el momento que transfiere la columna y el momento generado por la posición de la columna respecto al centroide de la zapata. En este caso, el momento resultante alrededor del eje Y se determina como el momento, la suma del momento que transfiere la columna más el producto P por X. Recordemos que X viene siendo la distancia medida sobre el eje X entre el centroide de la zapata y el centroide de la columna. El tercer caso se presenta cuando la columna se encuentra desplazada respecto a los dos ejes centroidales de la zapata. Nuevamente, este desplazamiento puede deberse a un error de construcción, por lo general son desplazamientos pequeños, o debido a la cercanía de la columna a una de las esquinas de los límites de la propiedad. La columna puede estar transfiriendo solo una carga vertical P o una carga vertical P más momentos flectores alrededor del eje X y alrededor del eje Y. En estos casos también se pueden presentar las tres posibilidades en donde vamos a tener en una de las esquinas una presión máxima, en otra de las esquinas opuestas una presión mínima, valores intermedios, la posibilidad de tener una presión en una de las esquinas igual a cero, en la esquina opuesta un valor máximo, valores intermedios, y la posibilidad de tener una zona de despegue. En este caso particular, el momento resultante sobre la zapata, vamos a tener un momento resultante X, dado como la suma del momento en X transferido por la columna, más el momento generado por la posición de la columna que está generando momento en X. En este caso particular, el producto P por la distancia Y. Y el momento resultante alrededor del eje Y va a estar dado por la suma del momento Y transferido por la columna más el momento debido a la posición de la columna, en este caso, el producto P por la distancia X. Recordemos que la distancia X es la distancia medida sobre el eje X entre el centroide de la zapata y el centroide de la columna. Y la distancia Y es una distancia medida sobre el eje Y entre el centroide de la zapata y el centroide de la columna.
El primer ejemplo que vamos a desarrollar en esta serie de videos hace referencia a una zapata aislada, excéntrica, pero que se encuentra centrada respecto a la columna. Y además de una carga vertical P, la columna está transfiriendo un momento alrededor del eje Y. Vamos a explicar la convención de signos con la que vamos a trabajar. Para esto, vamos a tomar el sentido positivo del momento alrededor del eje Y como el sentido horario. Y para esto podemos utilizar la regla de la mano derecha. El pulgar tiene que apuntar hacia donde indican las flechas e inmediatamente encontramos el sentido positivo del giro. En este caso, las presiones máximas se van a presentar en este borde de la zapata y las presiones mínimas en este borde. En el caso que el momento se presente alrededor del eje X, vamos a tener, según la regla de la mano derecha, que las presiones máximas se van a presentar en este borde y las presiones mínimas en este otro borde. Ya sabemos que presiones máximas y mínimas van a ser determinadas a partir de estas expresiones. Con el signo más vamos a tener las presiones máximas y con el signo menos las presiones mínimas. En este caso estamos hablando cuando la excentricidad es menor que L sextos. Además de trabajar el caso de zapata centrada, transfiriendo carga axial y momento flector, vamos a trabajar una zapata aislada rectangular. Miremos los casos que nos pueden llevar al uso de una zapata aislada rectangular. La primera condición se presenta dada la existencia de una línea de propiedad. El eje de la columna se encuentra a cierta distancia Y, de tal manera que si quiero trabajar la zapata centrada respecto a la columna, la dimensión B máxima que puedo trabajar sería 2 veces Y. De tal manera que vamos a determinar la dimensión L que se cumpla, que el esfuerzo mínimo sea mayor a 0 y que el esfuerzo máximo sea menor o igual que el esfuerzo admisible del terreno. El segundo caso se presenta cuando tenemos una columna bastante rectangular en donde se pretende que la zapata presente un mismo voladizo en las dos direcciones. En este caso, la dimensión B de la zapata estaría dada por 2 veces el voladizo con el que se quiera trabajar más el ancho B de la columna. Y la dimensión L corresponde entonces a 2 veces el voladizo que se quiere trabajar más el ancho A de la columna. El tercer caso que nos puede llevar a plantear una zapata rectangular se presenta cuando queremos controlar la excentricidad en la zapata. Ya sea que tengamos una línea de propiedad que nos limita el ancho B de la zapata, o ya sea que esté trabajando una zapata cuadrada, se nos puede presentar que la magnitud del momento puede ser tal que para la dimensión L calculada se nos presente que el esfuerzo mínimo será igual a 0 con despegue en la zapata. Como la norma nos exige que la presión mínima tiene que ser igual a 0, pero con una excentricidad como máximo de L sextos, esto nos llevaría a replantear la dimensión de la zapata de tal manera que tengamos una presión mínima igual a 0 y una presión máxima que sea menor a la admisible. En el caso de la zapata cuadrada, es posible también que la magnitud del momento nos lleve a que la dimensión L calculada
nos genere una zapata con zona de despegue y en este caso determinaríamos una dimensión L mayor a la dimensión B de tal manera que se nos presenta el caso de excentricidad igual a L sextos, con una presión máxima menor a la admisible y una presión mínima igual a 0 en el otro extremo de la zapata. En el ejemplo que vamos a presentar, tenemos una condición de proyecto en particular, y es que el eje de la columna se encuentra a una distancia de 80 centímetros de la línea de propiedad. Esto nos lleva a limitar la dimensión B a una dimensión de 1.6 metros, de tal manera que la zapata quede centrada respecto a la columna. Bajo esta limitante, con una dimensión B igual a 1.6 metros, vamos a determinar la dimensión L requerida de tal manera que la presión mínima sea mayor o igual a 0 y que la presión máxima sea menor o igual que la presión admisible del terreno. En el próximo video estaremos desarrollando el ejemplo de una zapata aislada rectangular centrada, donde la columna está transfiriendo una carga vertical y un momento para los datos de un determinado proyecto. Hasta el próximo video.